Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. 108 ediciones contemplarán al Giro de Italia cuando el próximo 1 de junio se llegue a Roma, después de 21 etapas con sus 2 días de descanso y su traslado de Albania a Italia. Recordamos que la salida es en Albania este año y será este viernes 9 de mayo. Es la primera de las grandes vueltas y yo creo que sigue luchando por ese segundo puesto tras el Tour de Francia por captar la atención de los aficionados. Creo que quien más, quien menos, es mucho de Giro de Italia. Es una carrera que siempre hemos dicho que tenía algo especial, aunque también se dice que en los últimos años ha perdido un poco de su esencia. Y me da que este año tampoco la va a recuperar, pues hay mucha etapa intermedia y pocos de aquellas etapas, de aquellos perfiles que nos hacen sangrar los ojos. Me da que también las cuestiones climáticas, que hace 20 años no tenían tanta importancia o no se la daba, y ahora la tienen más, y por eso se miran con más lupa los recorridos para tener los mínimos problemas con esas inclemencias meteorológicas. Con todo, la etapa reina está en el aire, con el Col de Finestre cubierto de nieve, aunque aún quede casi un mes para subirlo. Y no sé cómo lo veis, pero creo que tenemos una carrera bastante abierta, o así lo quiero creer. Se está centrando todo en un duelo Roglic-Ayuso, que en principio es lo que será, pero creo que hay muchos corredores con posibilidades de hacer una buena carrera. Y es que el Giro suele ser una carrera que da oportunidades a ese tipo de corredores, a corredores que quizás no te lo esperen y ¡pum!, encuentran su oportunidad en una gran vuelta como el Giro de Italia. Creo que viviremos un Giro de Italia muy diferente al que vivimos el año pasado, con las exhibiciones continuas de Tadej Pogačar, que por un lado se lucía él, pero por el otro siempre, lo hemos comentado, deslucía un poco la carrera. Quizás este año se hable más del pancartazo, aunque creo que Juan Ayuso y UAE tendrán que utilizar otra técnica para llevarse el Giro, pues estamos hablando que le quieren ganar a Roglic en su terreno, el terreno del pancartazo, donde Roglic es el rey. Por tanto, espero ataques, espero lucha, espero algunas alianzas y todo ello espero que veamos una buena carrera, o como mínimo me lo quiero hacer ver. En esta previa repasaré el recorrido, etapa por etapa, luego los participantes, equipo a equipo, y cerraré con un resumen de las estrellas que le otorgo a los favoritos de la general y a los favoritos al sprint. Y ya os comenté en el último En Ruta que la intención es darle la máxima cobertura posible al Giro de Italia desde este podcast. La primera idea es hacerlo cada 2-3 etapas. Creo que es una medida que puedo asumir, pero el corazón me tira a hacerlo día a día. Como siempre, la familia es la que marcará el ritmo de estas publicaciones y sobre todo también muchas veces los fines de semana. Tengo mucha ilusión por vivir el Giro de Italia día a día y hacerlo con vosotros y con vuestro apoyo. Veremos qué puedo conseguir hasta el final de la carrera. Estamos ya con el recorrido y vamos con la primera etapa que se disputa el viernes. Es una etapa clasificada con 3 estrellas por la organización. Estamos en Albania, estamos en Durrës, la salida, y con la llegada en Tirana, la capital de Albania, 160 kilómetros. Jornada más que interesante para iniciar la carrera, pues en la parte final se afronta un circuito por la capital de Albania, en la que tendrán que subir en 2 ocasiones la cota que se llama Surreal, de 4,9 kilómetros al 5,4%, que tiene pendientes del 13% en la primera parte de la subida, y podría servir para conseguir por las primeras diferencias. Aquí también se presenta, veremos, una de las novedades del Giro de Italia,
que tampoco es que sea una novedad como tal, simplemente que Red Bull ha pagado para que el sprint bonificado de 6, 4 y 2 segundos lleve su nombre. Por tanto, eso lo vamos a ver en cada etapa. Etapa 2, estamos todavía en Albania, el sábado, de Tirana a Tirana, es una crono individual, también clasificada de 3 estrellas por la organización, 13,7 kilómetros, y una contrarreloj muy urbana, bueno, totalmente urbana, que se desarrolla por largas y amplias avenidas, con algunos giros técnicos, sí que se puede decir, sobre todo en esa parte media, donde se tiene que subir una pequeña cota, que no creo que pueda romper el ritmo de los especialistas en crono. Aquí, bueno, podemos ver esas primeras diferencias. Vamos a ver qué ha sucedido en la primera etapa, porque también puede ser interesante ver lo que ha sucedido en la primera etapa para saber si aquí se pueden limar lo que se haya perdido o incluso sumar algún que otro segundo. Tercera etapa, última etapa en Albania, domingo, sale de Borel y acaba en Borel, 160 kilómetros, también considerada de 3 estrellas, porque tiene 2.800 metros de desnivel positivo y la parte interesante de la carrera está a unos 50 kilómetros de meta cuando se afronta la subida del paso de Yogara, 10,7 kilómetros al 7,4% con tramos del 12%, que pueden provocar que muchos corredores queden descolgados. Es una oportunidad para corredores rápidos que no son verdaderos especialistas para tener eso, una oportunidad de llevarse una etapa. Desde la cima aún quedarán unos 40 kilómetros de terreno suficiente para reagrupar corredores que hayan pasado sin excesiva pérdida en la cima. Pero yo creo que los sprinters más puros deberían quedar aquí eliminados. Es decir, los equipos que tengan un corredor rápido, pero que no sea sprinter puro, deberían poner un ritmillo interesante para cargárselos. El lunes, descanso y traslado. Etapa 4, el martes, categorizada de una estrella. Son 189 kilómetros y, como decimos, ya estamos en Italia y aquí tenemos el primer sprint masivo de la carrera. En 2003 la carrera también llegó aquí al Lecce y la ganó a Alessandro Petacchi por delante de Mario Cipollini, que era la primera etapa además del Giro de Italia de aquel año, y Petacchi se pudo poner líder. Etapa 5, el miércoles, que son 151 kilómetros, calificada con 2 estrellas. Una etapa con un final divertido, pues a unos 30 kilómetros de meta se corona Montelcaggiarso, 2,8 kilómetros al 8,6%, pues eso, a unos 30 kilómetros de meta. Se baja y se afrontan varias subidas no categorizadas con tramos de 7,1 kilómetros al 3,5% hasta Tramontano, bajada rápida seguida de 2,9 kilómetros al 3,3%, bajar y 700 metros al 8,6% a menos de 2 kilómetros para la meta. Terreno suficiente para dejar muchos corredores en fuera de juego. Yo creo que aquí, pues eso, puede ser una jornada para ver un final diferente, un ganador diferente a lo que podría ser en otras ocasiones. Etapa 6. Estamos el 15 de mayo, llegamos a Nápoles, 227 kilómetros, calificada con 2 estrellas. Serán 2.500 metros de nivel positivo, pero sobre todo la dureza estará concentrada al inicio de la carrera cuando se tengan que hacer, pues eso, cuando se tenga que hacer la escapada. Desde la última cota aún quedarán 82 kilómetros para el final, casi totalmente llanos, y eso nos dice que con toda probabilidad podemos vivir un nuevo sprint, se debería vivir un nuevo sprint. Aquí en los 2 últimos años que se ha llegado a Nápoles, 2024 y 2023, ganadores Olaf Koy y Mads Pedersen. Vamos con la etapa del viernes, 16 de mayo, etapa 7, que se llega a Tagliacozzo, 168 kilómetros, calificada de 4 estrellas por la organización. Primer momento serio de la carrera con unos 3.400 metros de desnivel y una etapa que comienza con una subida casi de parada. Roccaraso, 7,8 kilómetros al 5,8%. Larga bajada y luego se sube el Monte Urano, 4,6 kilómetros al 9,2%. Bajada y subida al largo Vado della Forsena, 21,6 kilómetros al 3,6%, que se hace además con un par de escalones. Aquí creo que debería estar seleccionado el grupo, es decir, que deben quedar unas 50 unidades que serían las que se jugarían la etapa
en la llegada final, en la cima. Y esa cima es, como he dicho, Tagliacozzo, 12,6 kilómetros al 5,4%, bastante asequible, pero ojo que tiene una trampa, que son los 2,6 kilómetros finales que tienen un 9,1%. Yo creo que ahí es donde se deberá dar el hachazo. Debería ser un primer día para verle las caras a los corredores que quieren optar al Giro de Italia. Etapa 8 el sábado 17 de mayo. Y aquí es una etapa calificada de 3 estrellas, típica etapa por los Apeninos que se presta a que una escapada pueda tener éxito y más después de la etapa del día anterior. Seguro que un día que muchos corredores tendrán, pues eso, marcada en su calendario. Casi 3.800 metros de desnivel con 4 subidas categorizadas, la más importante a mitad de recorrido, Valico di Santa Maria Maddalena, 13,2 kilómetros al 7,2%. Los escapados tendrán una última oportunidad de romper el grupo a unos 7 kilómetros de meta cuando haya el muro de Gagliole, 0,8 kilómetros al 8,1% y llegada en ligero ascenso. Y cerramos la primera semana larga con la etapa 9, el domingo 18, que se llega a Siena. 3 estrellas y aquí, como no, tenemos una mini Strade Bianche. Lo más interesante es que tenemos el tramo de San Martino in Grania y sobre todo que el final es el mismo que el de la Strade Bianche con el Colle Pinsuto en sus kilómetros finales y con la llegada, como no, al muro de Santa Catarina. Es decir, que puede ser un día chulo. Yo creo que más un día donde se controlarán los corredores que estén disputando la general y más un día para la exhibición de algunos de esos corredores que son especialistas en la carrera de la Strade. El lunes 19 descanso y nos vamos al martes 20, donde tenemos la etapa 10, que es una crono de 28,6 kilómetros con salida en Lucca y llegada en Pisa, calificada con 4 estrellas. Yo creo que la califican 4 estrellas por los 29,8 kilómetros, aunque a mí se me hacen un poco corto. Ya digo que me gustaría que fueran algunos más para que tuviera un poco más de chicha. Al final es una crono bastante llana, solo tiene una pequeñita subida a mitad de recorrido que no creo que pueda servir para romper el ritmo de los más especialistas. Nos vamos al miércoles 21 de mayo, etapa 11, y aquí tenemos una etapa calificada de 3 estrellas. Creo que uno de esos días que pueden pasar desapercibidos, pero que como te despistes o tengas un día cruzado puedes perder el Giro de Italia, porque son 3.800 metros de desnivel, concentrados además en la segunda parte de la etapa, con una exigente subida a mitad del recorrido, Alpe San Pellegrino, 14,2 kilómetros al 8,7%, con rampas del 19%. No creo que vaya a dar muchos problemas porque está muy lejos de meta, supongo que se subirá a ritmo, pero puede sentarle mal a las piernas de algún corredor. Luego hay una larga bajada para luego afrontar la subida a Taono, 11,2 kilómetros al 4,9%, seguida de una cota no categorizada de 1,4 kilómetros al 5% y otra de 3 kilómetros al 5%. Bajada y subida a Pietra de Bismatova, 6,5 kilómetros al 5,2%, que se encuentra solo a 5 kilómetros de la meta. Sobre el papel podría ser un día para la escapada, pero como a alguno le dé por sorprender, se podría liar mucho. Estamos el jueves 22 de mayo, etapa 12. Salimos de Módena, llegamos a Viadana, 172 kilómetros, calificada de 2 estrellas. Yo creo que es un día para los sprinters, pero ojo, que deberán controlar bien la escapada que se forme, pues los primeros 100 kilómetros son de un terreno escarpado que incita a coger tiempo y gastar corredores para controlar ese tiempo. Pero vaya, yo creo que siempre surgirá algún equipo interesado en controlarlo todo y veremos un sprint. Etapa 13, el viernes 23. Cuidado con la llegada a Vicenza, 180 kilómetros, le han puesto 2 estrellas porque realmente no va a haber, yo creo, diferencias, pero es un día típico de punchers, pues en los últimos 20 kilómetros se hace un circuito por Vicenza que tiene una rampa final en su primer paso, el Monte Berico, que son 800 metros al 7,6%, luego se hace una cota que está alrededor del 7% de subida, que se corona a menos de 11 kilómetros y luego se llega otra vez al Monte Berico, como he dicho, 800 metros al 7,6%. Por tanto, es un día para punchers y ojo al dato. Cuando se llegó aquí
en 2015 en el Giro ganó Philippe Gilbert por delante de Alberto Contador. Es decir, que ahí estaba Alberto Contador, que se estaba jugando el Giro de Italia, intentando sacar tiempo. Y la verdad es que picó segundos, es decir, que puede ser un día para picar algunos segundos. El sábado, 24 de mayo, etapa 14, nos vamos a Eslovenia. Son 195 kilómetros, calificada de 2 estrellas, y seguro que recordaréis, creo que las etapas del año pasado que pasaron por Eslovenia, donde siempre hay un poco de trampa al final, y aquí también lo tendrán. Hay un poquito de trampa porque en los últimos, cuando se entra a Eslovenia, se entra por Santa Marino, que esa subida ya la vimos el año pasado, y luego se hace una subida que se llama Saber, que son 700 metros al 7,7%. Esa se hace 2 veces, la última a 8 kilómetros de meta. Vamos a ver, en principio deberías poder ser controlable por los equipos de los sprinters y deberíamos ver un sprint en esta etapa. El domingo 25 de mayo, etapa 15, vamos a cerrar la semana con una etapa interesante, con un final interesante. A mitad de recorrido se sube el famoso Monte Grappa, de 25 kilómetros al 5,8%, que creo que dejarán delante unos 40 corredores, porque sería, yo creo, un suicidio atacar desde Monte Grappa, porque a no ser que lleves un compañero filtrado por delante, te quedan 91 kilómetros para el final, y yo creo que en el ciclismo actual eso no se tiene en cuenta. Luego hay una larga bajada, seguido de un terreno pestoso y una nueva subida que se llama Dori, 16,3 kilómetros al 5,5%. Son muchos kilómetros de subida y espero que tengan, no sé, alguna idea de poder mover el árbol sin miedo, ¿no? En una subida así. Es decir, no esperar a los días importantes, sino quizás intentar sorprender aquí. Se corona a 30 kilómetros, quizás un poco lejos. Hay una bajada, una cota no categorizada, de esas que hacen daño, 1,5 kilómetros al 8%. Y luego ya sí que hay un largo descenso para, pues eso, llegar a meta, porque esa última cota se corona a unos 22 kilómetros de meta. El terreno no acaba de ser en descenso porque es así como un falso llano y solo serán al final los últimos 7 kilómetros cuando sí que se acabe de bajar. Por tanto, cuidado, que se puede hacer un ataque en esa subida a Dori, porque luego hay un terreno muy difícil de controlar. Si tienes piernas, si tienes un día, puede ser un día que incluso mucha gente no espere y se pueda hacer daño. Llegamos al lunes 26, día de descanso, y afrontamos ya el final de fiesta de este Giro de Italia. El martes 27, etapa 16, aquí es una etapa que llega a San Valentino, es una etapa con final en alto. Pues después de una etapa, de un día de descanso, siempre sienta bien una etapa como esta, con 4.700 metros de desnivel. Y yo creo que lo más bonito es que es un terreno bastante encadenado. Es decir, es un continuo sub y baja, además de puertos con bastante entidad. No os quiero calentar mucho la cabeza, pero hay que tener en cuenta que hay como 1, 2, 3, 4, hay 4 puertos. El primero de ellos se comienza a 138 kilómetros de meta, pero ya os puedo decir que a partir de ahí no se da descanso. Ese primer puerto quizás es bastante suave porque no tiene una media del 4,9% con rampas del 10%. Yo creo que ahí será un poco para consolidar la etapa, pero luego sí que tenemos una subida interesante que es la de Candri, que son 10,1 kilómetros al 7,5%, donde su primera parte es la mítica subida al Monte Bondone, y ahí a partir de ahí tenemos larga bajada, subida de puerto no categorizado, otra bajada, y llegamos a la parte más interesante, que sería cuando se afronta la subida a Santa Bárbara, 12,7 kilómetros al 8,6%, con tramos que llegan al 14%, y que se corona a 35 kilómetros del final. Creo que es un buen terreno para hacer daño, y más viendo que toca bajar y hacer la subida final a San Valentino, que son 18,2 kilómetros al 6,2% con tramos del 14. Quizás, al ser tan larga la subida final, le puede dar un cierto respeto a los corredores para atacar en Santa Bárbara. Pero vaya, yo diría que si esto fueran los años 80-90, seguro que le meten un hachazo ahí en ese Santa Bárbara, sin miramientos, para luego hacer saltar la carrera por los aires. Pero en el ciclismo tan controlado de los años que vivimos, yo creo que al final se hará en el puerto final ese ataque. Pero bueno, vamos a soñar con un gran final de etapa. El miércoles 28, etapa 17,
No es una etapa que llegue en alto, pero sí que es una etapa donde hay dos puertos muy importantes para subir. Tenemos 3.800 metros de desnivel. Se comenzaría lo interesante en el paso Tonale, que son 15,2 kilómetros al 6%, con rampas del 9%. Esto se lo encontrarán en los primeros 60 kilómetros de los 155 de etapa, y supongo que lo que todos estamos esperando es esa bajada y ver las míticas rampas del paso del Mortilloro, que ya sabéis que son 12,6 kilómetros al 7,6%, con tramos del 16%. El Mortilloro se colona a 50 kilómetros de meta. Ahí hemos visto batallas épicas, batallas bajo la lluvia. No sé si en este caso va a ser así. Esos 50 kilómetros de meta pueden ser bastante terroríficos, pero es que es el Mortilloro y yo no creo que vayan a subir al tram y que lleguen en grupo. Tendrían que llegar, no sé, de dos en dos, de uno en uno. No sé cómo van a llegar. Yo creo que es un buen día para tener alguna alianza con algún compañero y poder afrontar esa parte final con esa alianza. Ya sabéis que luego hay una rápida bajada y luego quedarán unos 30 kilómetros después de la bajada con un terreno que va casi todo el rato picando hacia arriba hasta que se corone un puerto que se llama Lemote, 3,1 kilómetros al 8%, es decir, un sitio interesante también para poder dar un hachazo, y luego a partir de ahí ya es todo bajada hasta meta, que quedan 9 kilómetros para el final. Por tanto, otro de esos días que, ojo, si alguien quiere jugar a ciclistas, puede ser muy interesante. El jueves 29, etapa 18, tenemos una etapa que yo creo que es otro día para sprinters, aunque sí que hay 3 puertos a mitad de recorrido, pero yo creo que eso más bien será la pelea por la escapada. No creo que se vaya a montar mucho pollo ahí, porque después de coronar lo que sería la última cota, es una cota que no es categorizada, aún quedarían unos 50-60 kilómetros para llegar al final de la etapa. Por tanto, día para el sprint. El viernes 30, etapa 19, aquí sí que tenemos otra etapa 5 estrellas. Sobre el papel es la etapa reina del Giro, con sus 4.950 metros de desnivel positivo y las 5 subidas categorizadas. Eso sí, no acaban alto, por la última cota está a 5 kilómetros de meta. ¿Y qué tenemos? Pues otra vez un encadenado. Quizás sí el primer puerto que es de salida, es un patapún casi de salida para formar la escapada, pero luego ya a partir del kilómetro 50, cuando queden pues unos 116 kilómetros para meta, es continuo subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar hasta meta. Y tienen un puerto de primera categoría al 7,7% de 16 kilómetros de largo con rampas del 15. Luego tienen otro puerto de 16 kilómetros con 5 al 7,2 con 12%. Ese todavía estará un poco lejos porque está a 55 kilómetros de meta. Y quizás donde se debería un poco liar la cosa es en el penúltimo puerto. No sé si esperarán al último. El penúltimo puerto es el Col de Joux. No lo confundáis con el del Tour de Francia, que tiene 15,1 kilómetros al 6,9% con tramos del 12, se corona a 21 kilómetros de meta, pero es que se bajan 6 kilómetros y se vuelve a subir otra cota que se llama Antangnau, 9,4 kilómetros al 4,6% con tramos del 11%. Yo creo que es un final súper interesante. Yo creo que es un final que debería, servir para intentar ver cómo están las piernas de todos los favoritos, porque aún nos quedaría la etapa del sábado, pero ¿para qué esperar al sábado si el viernes puede solucionar el Giro de Italia? Yo creo que aquí hay terreno suficiente para solucionar el Giro de Italia. Y nos vamos al sábado 31, tenemos la etapa 20 con final en Sestries, también es una etapa 5 estrellas, y aquí sobre el papel un final de fiesta que se podía haber truncado. ¿Por qué? A ver, la concentración de la dificultad está en los últimos 90 kilómetros y si me apuráis, quitando una cota que hay en los últimos 90 kilómetros, lo podemos concentrar en lo que serían los últimos 45 kilómetros. Y ahí en esos últimos 45 kilómetros, en principio, está programado que se sube el Col de Finestras. Pero supongo que habéis seguido las redes sociales, se han publicado muchas fotos de cómo está de nieve hasta arriba el Col de Finestras en estos días. Y la cuestión no es solo despejar la carretera, sino cómo van a quedar esas carreteras. Pensar que ese Col de Finestras, que todos conocéis, 18,5 kilómetros al 9,2% con tramos del 14%, los últimos 8 kilómetros son de tierra. Por tanto, la nieve ahí puede haber hecho estragos en esa tierra.
y veremos a ver cómo queda todo, ¿no? Al final, es decir, puede ser que puedan quitar la nieve, pero a lo mejor el terreno no está lo suficientemente bien para garantizar la seguridad de los corredores y de los coches, en definitiva, de la caravana ciclista del Giro de Italia. A mí me encantaría que se pudiera ver ese Col de Finestra porque es siempre un momento espectacular de verlo por televisión. Es curioso que el kilómetro del Red Bull kilómetro lo han puesto justo antes del inicio del tramo de tierra. Es curioso, es cachondo eso. Y nada, ya os he contado que esa es la parte más interesante, pero tampoco me voy a alargar mucho más porque a lo mejor hay un plan B, no se sube al Col de Finestras y bueno, nos quejamos de que nos pongan la miel en los labios y luego no se puedan hacer, pero bueno, las intenciones son buenas porque ese final es, la verdad, muy chulo. Además, el Col de Finestras es la cima Coppi, 2.178 kilómetros de altitud. Y una vez coronado la cima Coppi, pues nada, se corona a 28 kilómetros del final, luego ya hay una bajada de 11 kilómetros y luego se sube a Sestries, que ya sabéis que no es la más dura de las subidas, 16,3 kilómetros al 3,6%, pero oye, si se sube el Col de Finestras ya vendrán petados y puede, incluso Sestries puede hacer daño. Aquí sí que ya es el patapún definitivo. Veremos a ver, como digo, si se puede celebrar. Y ya nos queda el domingo, la etapa el día 1 de junio, ya estaremos a 1 de junio, y es esa etapa que tanto nos gusta a todo, de forma irónica, que es pues dar vueltas a Roma, ver los monumentos de Roma y finalmente disfrutar de un bonito sprint en las calles de Roma. Como veis, un recorrido que quizás va demasiado concentrado todo en la última semana y además con el riesgo de que no se pueda cumplir exactamente la etapa. Yo creo que con una segunda semana, vamos a decir, descafeinada para los líderes de equipo, pero tenemos una crono inicial en esa segunda semana que puede estar interesante. Luego tenemos aquella etapa que os he dicho que cuidado que no se despisten los corredores. Y tenemos para el espectáculo el final en Vicenza, no para la general, pero sí para el espectáculo, que puede estar chula. Y por qué no, luego tenemos el día último del domingo, que también puede ser una etapa interesante. Y el inicio de la carrera, pues el inicio de la carrera pues tiene un final con Siena, que para los gourmets del ciclismo pues es muy chulo, y sí que a lo mejor tiene pues eso, un par de días para ver cómo están los líderes de la carrera. Veremos a ver cómo evoluciona todo este recorrido del Giro de Italia, y yo lo que espero es que se pueda cumplir a rajatabla, porque si no se sube el Col de Finestras, yo creo que perdería un poco de gracia. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y estamos ya en modo favoritos, y esta vez he querido escribir lo mínimo y dejarme llevar un poco por el comentario de los equipos. Por eso veréis que alguna vez hay algún deline, porque intentaré siempre cotejar la Starlist que tengo con la Starlist oficial por si ha habido algún cambio desde el momento que preparé el corte. Y lo haré también, yo creo que de menos a más. Y creo que lo haré de más a menos, de equipos con más importancia a equipos con menos importancia. Recordad que al final de todo tendréis el resumen de las estrellitas de los corredores que yo considero para la general y las estrellitas para el sprint. Y empezamos con Red Bull Bora. Yo creo que tienen un buen equipo en general, pero me parece, luego lo comentaré, que UAE
le puede competir y creo que tiene un equipo más sólido, quizás UAE. ¿Y con quién vienen? Vienen con cabeza de landa con Primož Roglic y tiene como escuderos a Jai Hindley, a Daniel Felipe Martínez, luego tendría a Giovanni Aliotti, Nico Denz, Gianni Moscon, Giulio Pellizzari y Jan Tratnik. Por partes, me parece que Primož Roglic para mí es el favorito número 1 para ganar la carrera. En 4 participaciones que ha tenido en el Giro de Italia, tercero en 2019, primero en 2023. Es un objetivo del equipo, además, porque ya recordáis en invierno, donde se habló mucho, ¿no?, de que si Primož Roglic iba a ir a la Vuelta a España para poder lograr su 5ª victoria y así ser el corredor con más vueltas a España en el palmarés. Él quería ir a la Vuelta a España, quería hacer Vuelta a España y Tour, pero al final el equipo le dijo que tenía que hacer Tour y que tenía que hacer Giro de Italia. ¿Y por qué? Pues porque la inversión que está haciendo Red Bull Bora, Primož Roglic y en el equipo es muy alta y quieren ganar una de las grandes vueltas por etapas. Yo creo que es lógico que se lo pidan, así lo manda el que paga, pero es una lástima que no le dejen, no sé, saltarse, por ejemplo, el Tour de Francia, donde ya lleva años que no acaba de funcionar como tiene que funcionar. Yo lo hubiera dejado hacer Giro y Vuelta, pero bueno, entiendo que a lo mejor Primož Roglic también todavía quiere ver una nube de esperanza en el Tour de Francia y por delante tiene a Pogačar y Vingegaard como mínimo, además de Benepul, que me parece que ya empieza a estar por encima de él también. Pero bueno, nos centramos en el Giro de Italia, donde en el Giro de Italia yo creo que su experiencia es un elemento importante. Creo que sabrá gestionar muy bien los momentos y el equipo no está nada mal. Es decir, Jai Hindley ya lo hemos visto en otras ocasiones trabajar bien para sus compañeros de equipo. Daniel Felipe Martínez también trabajó muy bien y si no recordar el Giro de Italia que ganó Egan Bernal. Hay que recordar que Jai Hindley es ganador del Giro de Italia y Daniel Felipe Martínez sorprendente segundo del año pasado. Digo sorprendente porque yo no pensaba que pudiera quedar segundo en ese Giro de Italia. Y me parece que aquí las cosas están claras. Es decir, todos a muerte con Primož Roglic, así lo marca el patrón y lo intentarán. Roglic tiene regularidad absoluta en grandes vueltas. Si no, mirar las 13 últimas grandes vueltas que ha hecho, aparte de los 4 DNF que hizo, 3 en el Tour y 1 en la Vuelta, tiene 8 podiums. Es decir, gana 4 vueltas, gana un Giro, es decir, una regularidad absoluta. También se ha hablado mucho del Red Bull kilómetro, del kilómetro Red Bull patrocinado por el mismo equipo. Y dicen que que lo han puesto ahí para favorecer a Roglic para que consiga muchas bonificaciones. Os quiero recordar que ya en la Vuelta a Cataluña hubo un duelo entre Ayuso y Roglic y creo que fue bastante parejo en esos sprints. Es decir, que a lo mejor nos dan una sorpresa con ese Red Bull kilómetro y tenemos que hablar cada día de a ver quién ha ganado ese sprint por las bonificaciones. Creo que a Ayuso también le puede venir muy bien. Por lo que respecta a Roglic esta temporada, comienzo muy irregular en Portugal, donde saltaron todas las alarmas. Allí vimos que era un Roglic desdibujado, desconocido, incluso en la crono, lo hizo fatal. Y luego sí que es verdad que en Vuelta a Cataluña demostró otra cara. Pero el pero es que no hubo etapa reina. A mí me hubiera gustado ver la etapa reina, Ayuso, Roglic, y allí quizás hubiéramos salido de dudas. Ahora mismo las dudas pueden estar encima de la mesa. ¿Quién es mejor, Roglic o Ayuso para este Giro de Italia? Porque Ayuso, el papelón que está haciendo durante toda la temporada es brutal. Pero yo me voy a decantar, en este caso, si tuviera que elegir a uno de los dos como ganador de este Giro, me decantaría por el bueno de Roglic. Luego, ¿qué más puede haber? Pues vamos a ver el papel también que hace Giulio Pellizzari, que ya lo hemos visto esta temporada, haciendo un muy buen papel en montaña, y cómo no, Jan Tratnik, que es un seguro, es un motor, un seguro para todos los terrenos, es decir que yo creo que el equipo no está mal. Quizás me sobra un poco Gianni Moscon, que bueno, puede ser para controlar los primeros kilómetros y trabajar en acortar alguna fuga, pero tampoco es que esté nada mal el equipo. Nos vamos para el UAE, y en el UAE tenemos al equipo que acompañará a Juan Ayuso, con Igon Arrieta, con Filippo Baroncini, con Isaac del Toro, con Rafa Maika, con Brandon McNulty, con Jack Vine y Adam Yates. A ver, a mí ya lo he dicho antes, me parece que como bloque
es mucho mejor bloque que Red Bull. Simplemente fijaros en estos nombres. Empezamos con Maika, que es uno de los gregarios mejores en montaña, Magnutin, que no es cojo, Jack Vine, cuando no se cae, Adam Yates, que sabe trabajar muy bien, y Sal del Toro. Y luego ya nos queda el jovencísimo Igor Arrieta, que también cuando ha tenido que remangarse se remanga, y Filippo Paroncini para los terrenos, digamos, un poco más llanos, que también es un buen rodador. Es decir, que yo creo que el equipo puede plantarle mucha cara a Red Bull Bora, y yo creo que la fuerza de UAE tiene que ser el equipo. Si de alguna forma quieren ganarle a Red Bull Bora, tiene que ser a fuerza de equipo, a fuerza de estacazo de equipo. Es decir, lo primero, que Juan Ayuso tenga las piernas adecuadas para seguir ese ritmo top del equipo, y luego eliminar por completo a Red Bull Bora, aislar a Roglic, y luego simplemente parece fácil, pero lo que le toca a Ayuso es atacar. La ilusión, yo creo que la ilusión es máxima, tanto del corredor como del equipo como de los aficionados. Es que hay que recordar, que me parece así de memoria, que solo en 2 ocasiones ha ganado un español el Giro de Italia. Creo recordar que es en 2015 que lo gana Alberto Contador, y luego ya nos queda la otra edición, que es la de 1992 y 93, ya me olvidaba del gran Miguel Indurain. Es decir, que tenemos ahí esas victorias españolas, por tanto solo tenemos 3 Giros de Italia. También hace tiempo que no ganamos una gran vuelta, por tanto tenemos muchísimas ganas de ver ganar a un corredor español una gran vuelta. ¿Qué ha hecho Juan Ayuso para que yo lo considere un corredor 4 estrellas? Pues ha hecho una primera parte de la temporada excepcional, es decir, una temporada brutal, donde no solo ha ganado, sino que ha convencido desde su inicio. Es decir, no solo ganando un par de clásicas como la Flandon Classic y el Tour de la Gaelia, sino luego se ha ido al terreno adriático, donde dio un golpe en la mesa, en la única etapa que había de montaña, y luego en la Vuelta a Cataluña, aunque dando segundo, yo creo que las impresiones también fue muy buena, porque también se lleva la etapa de la Molina, donde demostró que también está muy bien. Lástima, como estoy repitiendo, que no hubiera etapa reina, y así hubiéramos salido de dudas. ¿Qué tiene también en su favor Juan Ayuso? Pues que en 2022 hizo tercero en la Vuelta, y en 2023 hizo cuarto en la Vuelta. Por tanto, ya tiene 2 grandes vueltas en sus piernas. Sí que es verdad que tiene un DNF del Tour del año pasado, que corrió medio Tour, pero vaya, yo creo que ha demostrado que puede aguantar 3 grandes vueltas, y además han pasado ya 3 años desde su tercero en la Vuelta a España. Por tanto, yo creo que Juan Ayuso tiene que estar ahí en la pelea. No sé si será muy ajustado o no muy ajustado. Además, en la crono puede estar a la par de Roglic, incluso podría ganarle. Por tanto, yo creo que las espadas están en todo lo alto con Juan Ayuso y Primo Roglic. ¿Qué más puede pasar aquí? Pues aquí puede pasar que no creo, se está hablando de una lucha de coliderato con Adam Yates. Yo creo que Adam Yates, vamos a ver, el equipo tiene que tener un respeto por un corredor como Adam Yates, y tienen que pensar que van con 2 líderes, eso está claro. Pero yo creo que Adam Yates sabe cuál es su papel, y su papel es hacer que un joven como Juan Ayuso comience a triunfar. Adam Yates ya ha tenido sus momentos de gloria, y yo creo que ya está. Es decir, está cobrando un buen sueldo para poder ser un corredor de lujo. Y qué mejor forma que acompañar, como acompañó a Pogačar en su momento, para ganar también el Tour de Francia. Me parece que es un buen trabajo el que podría hacer Adam Yates, y quizás incluso podría conseguir llevarse alguna etapa en caso de que llegara con Juan Ayuso siempre, ¿vale? Con todo y con eso, yo no descarto que Adam Yates se deje ir. Yo creo que estará hasta el final. Por eso también creo que es un corredor 3 estrellas para esta carrera. Es decir, puede ser un corredor que puede estar en el top 5 tranquilamente. Y yo creo que intentarán mantenerlo como plan B hasta el último momento. Luego, ¿qué más? Pueden tener guerra de guerrillas con Jai Vine, pueden tener guerra de guerrillas con Isaac del Toro, pueden también tenerlo con Brandon Magnutin, es decir, lanzarlos por delante para desgastar al equipo. Incluso podrían conseguir el maillot, la maglia rosa con Brandon Magnutin o con Juan Ayuso ya
después de la segunda etapa, es decir, que esos son suposiciones muy buenas. O Jai Vine haciendo una crono buenísima, Adam Yates, por ejemplo, que también alguna vez se suelta alguna crono buena. Por tanto, las expectativas con el equipo UAE están por todo lo alto. Seguimos con Soudal, y aquí tenemos a Mikel Landa, a Mattia Cattaneo, a Joseph Czerny, a Gianmarco Garofoli, a Ethan Hayter, a Jack Noss, a Luc Lamperti, a Paul Magnier. Vamos a ver, no sé si me lo vais a comprar. Yo creo que siempre decimos lo mismo, pero lo voy a volver a repetir. Estamos delante de la última oportunidad de ver a Mikel Landa volver a pisar un podio. Estamos hablando del Giro de Italia. El Giro de Italia es la carrera fetiche de Mikel Landa. No en vano, las 2 veces que ha pisado un podio de una gran vuelta, lleva 22 disputadas, ha sido en el Giro. Acabó tercero en 2015 y tercero en 2022. Sí que es cierto que hubo otras temporadas, como 2021, donde Mikel Landa parecía que se iba a salir del mapa y tuvo aquella caída, si lo recordaréis, no sé si fue la cuarta o quinta etapa, que nos bajó el suflé pero rapidísimo y nos dejó sin emoción casi, porque la verdad es que pensábamos que Mikel Landa iba a ganar aquel Giro de Italia. ¿Puede ganar Mikel Landa el Giro de Italia? Puede ganarlo. Lo veo complicado porque creo que Roglic y Ayuso están un paso por delante en general, digamos. Pero yo tengo una corazonada, creo que sí que puede estar en el podio, por eso lo he considerado un corredor de 4 estrellas y no sé si es una locura, no sé si también lo veis vosotros. Su actuación en Tirreno me gustó, pero sobre todo en la Volta. Yo creo que la impresión que dio en la Volta es la misma impresión que tuvimos en el Tour, que ayuda a Renko Evenepoel a acabar tercero. Y él acaba quinto en el último Tour. Es decir, que eso tenemos que también tenerlo en cuenta. Además, yo creo que es un objetivo del corredor también hacer una gran carrera en el Giro. Sí que es cierto que lleva mucho tiempo sin ganar. Sin ganar una general desde 2021, lo digo de memoria, en la Vuelta a Burgos, y sin ganar una etapa desde 2019, que creo que ganó una etapa en la Settimana Coppa y Bartali. Por tanto, también, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, que nos haría una ilusión inmensa ver ganar una etapa a Mikel Landa. Pero yo creo que también me haría muchísima ilusión que acabara en el podio, y además en un podio pues con Ayuso y con Roglic. Estaría súper bien, Mikel Landa. La verdad es que la foto sería buenísima. Quizás el equipo se le queda un poco justo, porque sí que tiene a Mattia Cattaneo, que ese es un seguro de vida en montaña, pero lo demás se me queda un poquito justo. Jake Knox, pero es que ya ha perdido la fuerza que tenía hace muchísimos años Jake Knox, y ya no es el mismo corredor. ¿Qué más tiene Soudal? Tiene a Paul Magnier, que tengo muchas ganas de verlo en acción. Le he colocado 3 estrellas como sprinter. Es su debut en una gran vuelta y vamos a ver qué tal se defienden estos sprints del Giro de Italia. En principio tiene aquí a Luc Lamperti para ayudarle. El propio Luc Lamperti también podría ser un sprint, Ethan Hayter también. Es decir, pero confío más en Paul Magnier. Parece que tiene el olfato más afilado que los otros 2 corredores. Y nos vamos con el Bahrein, que presenta la siguiente alineación: Antonio Tiberi, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Alfonso Eulaulio, Matej Govekar, Fran Milosevic, Andrea Pasqualón y Eduardo Zambanini. ¿Qué podemos esperar de Bahrein? Pues, ¿qué espero yo? Yo espero que Antonio Tiberi vuelva a hacer un buen Giro de Italia. El año pasado acabó quinto en el Giro de Italia. Me supo mal el DNF de la Vuelta porque yo esperaba que estuviera casi en el podio de la Vuelta del año pasado, pero acordaros que hubo un virus y creo recordar, si no me lo perdonaréis, que también le tocó a Tiberi, o no sé si Tiberi fue una caída, ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, que tuvo que abandonar de la Vuelta y me supo mal. Estuvo bien en Tirreno, muy bien en Tirreno, demostrando yo. Pensaba que iba a hacerlo peor en Tirreno, pero lo hizo muy bien. Luego tuvo que abandonar del Tour of the Alps, el Tour dels Alps, enfermo. Eso fue un bajón, porque yo también quería certificar a ver el momento de forma que tenía. Creo que el año pasado llegó un poquito mejor, pero la experiencia le puede servir para hacer una buena carrera y considero que es un corredor 3 estrellas para este Giro de Italia. Tenemos también a Pello Bilbao,
2 veces quinto en esta carrera. La última vez que la disputó en 2022 fue quinto y en 2020. Tengo la sensación que los buenos años han comenzado a partir con Pello Bilbao y que lleva un par de años más discreto, y me da que el objetivo debería ser conseguir una etapa y apoyar en todo caso a Tiberi. Me encantaría que Pello se pudiera llevar una etapa de este Giro de Italia. Damiano Caruso yo creo que, bueno, está ya de vuelta y media, aunque, mira, en 2023 acabó cuarto, pero bueno, yo creo que ya lo tenemos que contar como un escudero de carrera, por tanto no cuento con él. Alfonso Eulalio creo que puede ser también un buen apoyo para la montaña. Y luego yo creo que Matej Gobekar sería el hombre rápido de este equipo. Viendo la Starlist de Sprinter le he puesto una estrella a Matej Gobekar porque yo creo que puede estar luchando por un top 10 en alguna de las etapas. Y eso sería un poco lo que daría de sí Bahrein. Nos vamos a Ineos, que Ineos tiene Egan Bernal, Tim Arensman, Jonathan Castroviejo, Lucas Hamilton, Brandon Smith-Rivera, Kim Heyduk, Joshua Tarlin y Ben Turner. Aquí yo creo que hay como dos líderes. Hay un líder principal que yo creo que es Tim Arensman por los años que lleva últimamente. Acordaros, 2 veces en el Giro ha sido sexto en 2024, sexto en 2023. Por tanto, me parece que llega el momento de que Arensman intente ser quinto en este Giro de Italia. Por eso lo he considerado un corredor de 3 estrellas, a Tim Arensman. La verdad es que las sensaciones que dio en el Tour of the Alps fueron muy buenas, aunque se encontró a Michael Storer también en una forma excelsa. Pero yo creo que va bien encaminado. Además, se le da bien la crono, perderá poco en crono. Es un tío que también acaba bien los giros, las grandes vueltas. Por tanto, confío en que haga buena carrera. Egan Bernal, si nos lo hubieran dicho después del Nacional de Colombia, y yo creo que hubiéramos dicho que Egan Bernal, podía estar para ganar otro Giro de Italia. Pero sí que es cierto que después de su caída y su rotura de clavícula, me da que no ha venido igual. Él dice que sí, que tiene los mismos valores que cuando ganaba, pero sí que es cierto que esos valores yo creo que han subido en líneas generales en el ciclismo actual. Acabó séptimo en la Vuelta a España, dando unas sensaciones contradictorias, y yo creo que le faltan días de competición. Vamos a ver, a lo mejor viene muy muy entrenado y vemos a un Egan Bernal bueno, pero yo le he puesto 2 estrellas. Creo que puede estar luchando. Sería para mí una gran noticia que pudiera meterse en el top 10. Tenemos que recordar que desde 2021 y su accidente grave que tuvo, 2023 en Tour, Vuelta, y 2024 en el Tour, en la mejor posición ha sido un 29 en el Tour de Francia. Por tanto, estamos lejos de la mejor versión de Egan Bernal. Pero bueno, vamos a confiar en que pueda estar ahí. Tienen Jonathan Castroviejo, que indudablemente será su último Giro de Italia porque se retira, es un seguro de vida. Y aquí lo que pueden tener es a Joshua Tarlin como favorito en las cronos. Creo que, si no las dos, una de las dos, puede ser que Joshua Tarlin se la lleve al zurrón y puedan tener un buen Giro de Italia. Seguimos con Education First, que todavía no tiene confirmada la lista, pero sí que está la prelista, y en ella está Richard Carapaz, Hugh Carty, Jefferson Álvarez Cepeda, Howard Dull, Mikel Froome Honoré, James Stewart y Gregoire Stenhauser y Michael Valgren. Ya sabéis que Education First es un equipo batallador siempre. El año pasado demostró, por ejemplo, con el alemán, con George Stenhauser, donde se llevó una etapa. Y aquí la estrella, en principio, es Richard Carapaz. Aquí tenemos dudas. Yo tengo como mínimo muchas dudas. Vamos a ver la versión Richard Carapaz, voy a por el podio de una gran vuelta, o vamos a ver la versión Richard Carapaz, voy a buscar etapas. Por eso le he puesto 2 estrellas, porque tengo muchas dudas. Es decir, no podemos dejarlo fuera de las estrellas de una vuelta por etapas, de una gran vuelta por etapas, a no ser que él diga de motu propio no voy a ir a por la general. Y me da que como la dureza está muy concentrada al final del Giro de Italia, podría ser que Richard Carapaz llegara mucho mejor que en otras ocasiones. Pero esa es una sensación.
También creo que Richard Carapaz, oye, podría tener otros objetivos, como ganar etapas, como ganar el premio de la montaña. EF no le hace ascos a esas cosas, porque en definitiva son publicidad para su equipo, y yo creo que esa publicidad la llevan muy bien. Y por eso también han traído batalladores, ¿no? Como ya he dicho antes, George Stenhauser, pero también Jefferson Álvarez Cepeda, que lo hace muy bien. Hugh Harvey, si estuviera en una versión muy buena, también podría hacerlo bien. Vamos a ver qué versión vemos de Richard Carapaz. Nos vamos al Team Visma, que viene con Wout van Aert, con Eduardo Affini, con Wilco Kelderman, con Olaf Koy, con Stefan Kruijswijk, con Bart Lefner, con Dylan van Baarle y con Simon Yates. Una cosa curiosa. Si Simon Yates es en principio el que va a por la general, no lo veo con el número 1. Veo a Wout van Aert. A ver, que también puede ser una cuestión de galones, está claro, y de pasta, ¿no? Que al final Wout van Aert cobra muchísimo más que Simon Yates y es, más imagen que Simon Yates. Pero bueno, ya me entendéis. Si queréis empezamos por el final. Empezamos por Simon Yates. Yo le he puesto 2 estrellas. Me niego a quitar de la ecuación a Simon Yates, pero sé que será de los primeros que al final se quitará de la ecuación. Pero bueno, por eso lo digo, por la historia que tiene Simon Yates. Vete a saber si a lo mejor se le cruza el cable al bueno de Simon Yates y decide ir por una buena carrera. La verdad es que su fichaje de momento con Visma tampoco es que haya dado mucho resultado. 14 acabó en el Tirreno Adriático, 9º en Volta a Cataluña, donde en etapas de montaña no hizo ni top 10. Es decir, que tampoco es que venga muy fino. Pero bueno, ya sabemos que Simon Yates es un ganador de Vuelta a España y podría hacerlo muy bien. Aquí la duda que me surge es qué van a hacer con Olaf Koy y con Wout van Aert. Vamos a ver, Olaf Koy ya estuvo el año pasado en el Giro de Italia y pudo ganar etapas. Por eso le he puesto, yo creo que sí, entre todos los sprinters, el que mejor creo que es Olaf Koy. Por eso le he puesto 5 estrellas como sprinter. Lo que pasa es que yo creo que no va a acabar este Giro de Italia. Yo creo que se va a retirar. Entonces, claro, hay objetivo de Maglia Ciclamino con Wout van Aert. ¿Qué quiere hacer Wout van Aert? ¿Ganar etapas y cerrar la trilogía? Yo creo que ese es el objetivo. A Wout van Aert le falta una etapa en el Giro de Italia. Y por tanto, tendría que ir a por ella sí o sí. También Olaf Koy. Yo creo que mínimo se tendrían que llevar una etapa y una etapa. Una Olaf Koy y una Wout van Aert. A Wout van Aert también le he puesto 3 estrellas como sprinter. Quizás ha perdido un poco en las últimas carreras que lo hemos visto, aunque él dice que no ha perdido sprint. Sí que es cierto que hay muy poco sprint puro y sí que hay también sprint de aquello ratonero, sprint de etapa de desgaste y quizás ahí Wout van Aert esté por la labor. Vamos a ver, porque la competencia por la Maglia Ciclamino va a ser dura y hay un corredor, que luego hablaremos de él, que me parece que podría estar un pasito por delante de Wout van Aert en esa Maglia Ciclamino. Creo que puede ser interesante este año la Maglia Ciclamino si se la cogen en serio. Lo que digo, me parece a mí que Olaf Koy, en cuanto se lleve una etapa y vea por allí los picos estos italianos, dirá yo me voy para casa y dejará a Wout van Aert. Oye, que he leído una entrevista hace un día o dos donde decían desde Visma que cuáles eran las posibilidades de Wout van Aert en el Giro de Italia, y uno de los directores deportivos dijo que, ojo, que Wout van Aert no tuviera las piernas que tenía en la Vuelta a España, porque si no estaríamos hablando de que Wout van Aert podía ser podium del Giro de Italia. Estamos otra vez con la cancioncita, que me parece que esa cancioncita ya ha quedado más que comentada. Me parece a mí que Wout van Aert no está por la labor de ser podium en el Giro de Italia. Vaya, que sería la rehostia que fuera así. Yo creo que está por la labor de ganar una etapa, cerrar la trilogía y luego, si le viene bien la Maglia Ciclamino, pues llevársela para su casa, que tampoco estaría nada mal. Seguimos con Israel. Israel tiene Derek Guy, Simon Clark, Marco Frigo, Jakob Fuglsang, Jan Hill, Hugo Hall, Nick Schul y Corbin Strong. ¿Y qué tenemos aquí con Israel? Pues yo creo que Israel tiene 2 buenas basantes, o diría que 3. La primera es la general. Van a la general con Derek Guy. Derek Guy nos alucinó muchísimo en el pasado Tour de Francia. También ha dejado algún que otro destello esta temporada. Sí que es verdad que en el Tour del South yo lo puse como favorito número 1. Al final arregló la cosa y creo que acabó tercero en la general.
pero creo que le falta un puntito para meterse para el podio en top 5, por eso le he puesto 2 estrellas. Creo que puede ser una buena piedra de toque a Derek Yee para seguir creciendo como corredor. Luego tienen el otro lado, Corbin Stone, las carreras al sprint. Yo le he puesto 3 estrellas a Corbin Stone como corredor de sprint. Me parece que hay etapas muy buenas para Corbin Stone para que pueda hacer unas buenas carreras. Y vamos a ver si no también moja, porque vaya, no recuerdo si Corbin Stone, creo que sí que tiene ya victorias en grandes vueltas. Ahora lo confirmo, solo ha corrido, pues no tiene ninguna. Ha corrido el Tour de Francia de 2023, la Vuelta a España de 2024, tercero en la Vuelta a España de 2024. Por tanto, yo creo que también podría ser un buen objetivo intentar ganar una etapa con Corbin Stone. Y luego tienen un corredor como Marco Frigo, que viene de hacer un muy buen Tour del Saxon donde ganó una etapa. Yo creo que es un tío que le gusta mucho meterse en fugas y conseguir etapas. Y vamos a ver, también el bueno de Nicky Schultz también le gusta, Hugo Hall también le gustan esas etapas que son más para clasicómanos. Simon Clark ya está un poco pasado, pero oye, que continúa manteniendo ese puntito, y eso sería un poco Israel. Le toca el turno al Tudor, que viene con la siguiente alineación: Jaris Boisard, Marco Brenner, Alexandre Kleiger, Rick Plumer, Michael Storer, Florian Storr, Larry Barresen y Michael Zinjar. Aquí, ¿a quién tenemos? Pues a Michael Storer principalmente. Estaba dudando entre ponerle 2 y 3 estrellas para la general, pero me parece que comienza a parecerse aquel Michael Storer de los buenos momentos. Un Michael Storer que pudo ser, por ejemplo, el año pasado 10º en el Giro de Italia. Yo creo que puede dar un salto en esa clasificación, y no solo por lo que ha hecho en el Tour de los Alpes, donde ganó y además lo hizo batallando fuerte, sino porque creo que este cambio que ha dado Tudor por fin se ha consolidado y lo veo como un corredor mucho más fuerte. Por tanto, creo que puede estar ahí en el top 5 a poco que le salga bien la carrera. ¿Qué más podemos tener? Pues podemos tener, por ejemplo, a Rick Plumier, que ha demostrado que tiene punta velocidad, sobre todo en terrenos donde son un poco más difíciles que lleguen los sprinters puros. Yo creo que puede tener una oportunidad, por eso le he puesto 1 estrella. Luego vamos a ver qué tal está Marco Brenner. Lo veo más buscando escapadas, intentando sorprender, y no sé si Florian Storr estará como a principio de temporada. Michael Zinjar puede tener su oportunidad en alguna crono, sobre todo quizás en la primera, que es más corta, aunque es un especialista de prólogos. Y un poco sería ese el Tudor. Nos vamos con el líder Trek, que viene con Giulio Ciccone, con Dan Hall, con Sore Kragh Andersen, con Patrick Conrad, con Giacomo Mosca, Mats Pedersen, Matías Vasek y Carlos Verona. Aquí también tenemos como 2 opciones. La primera opción sería Giulio Ciccone, aunque Giulio Ciccone es un corredor que va y viene en grandes vueltas. La verdad es que solo ha podido hacer un puesto número 11 en el Tour del año pasado, de 2024. Yo creo que ahí volvió a querer un poco en aquella fantasía que él tenía de ser podio, creo que dijo en una gran vuelta. La verdad es que siempre está un poco lejos de ese sentido, pero oye, el principio de temporada que ha tenido ha estado muy bien. Yo creo que me ha sorprendido bastante la regularidad que ha tenido. Lo hemos visto sobre todo en el Tour de los Alpes, haciendo una muy buena carrera. Y vamos a ver, en definitiva, qué puede dar de sí Giulio Ciccone. Yo le he puesto 2 estrellas, porque 2 estrellas significa que puede estar luchando por el top 10. Yo creo que también puede ir a buscar alguna etapa. Y creo que podría tener el objetivo de volver a ganar el premio de la montaña. Creo que puede ser un corredor que le guste hacerlo. Además, ha ganado el premio de la montaña en el Tour y en el Giro. Ha tenido 3 podios más en Gran Premios de la Montaña. Y yo creo que es goloso. Y además, siendo italiano, el Giro de Italia, creo que es goloso ganar el premio de la maglia azzurra. ¿Y qué tenemos más? A Mats Pedersen. A Mats Pedersen le he puesto 4 estrellas como sprinter, porque yo creo que dentro de todos los sprinters que hay, faltan casi todos los números 1, y Mats Pedersen podría estar ahí optando siempre a alguna que otra victoria. Yo veo que Mats Pedersen puede tener 1 o 2 victorias de etapa y podría ser un aspirante potente a la maglia Ciclamino.
Vamos a ver cómo se le da. Yo creo que hay otro aspirante que también se la podría luchar y puede ser lo que decía antes con Wout van Aert. Puede ser entretenido ver si Mats Pedersen, Wout van Aert y el que viene después pueden luchar por esa maglia Ciclamino. ¿Qué más podemos tener aquí? Pues poco más, porque los otros corredores yo creo que ya... A ver, Patrick Conrad puede intentar alguna escapada. Carlos Verona, si tuviera libertad, podría hacerlo. Matías Vasek, vamos a ver qué hace Matías en este Giro de Italia. Nos vamos al equipo que está en verdaderos problemas y necesita hacer un Giro de Italia de bandera. Y para eso tiene a Romain Bardet, estamos hablando, del Team Picnic, y tiene a Romain Bardet, a Alex Emerson, a Chris Hamilton, a Gers Lenreiser, a Niklas Marx, a Max Pohl, a Casper Van Unden y a Bram Bender. ¿Y qué podemos esperar de este equipo? Pues podemos esperar que le quedan, un mes y medio para retirarse a Romain Bardet. Y yo lo que decía, que no sé si le van a pedir a Romain Bardet que continúe un poco más en vista de los problemas que está teniendo Team Picnic para conseguir puntos. A lo mejor todo dependerá un poco del Giro de Italia que haga. Yo, Romain Bardet, creo que, el año pasado hizo noveno en el Giro, luego en el Tour hizo la posición número 30, pero viene como de forma muy intermitente. Creo que ya los buenos momentos de Romain Bardet se han pasado. Creo que intentará luchar por una etapa, pero con todo y con eso, le he puesto una estrella para la general. ¿Por qué? Porque creo que puede intentar aguantar a ver si puede hacer un top 15, una cosa así que aporte bastantes puntos al equipo. Luego tenemos a Max Pohl. Max Pohl yo creo que todavía está verde, como mínimo es la impresión que tengo, que le queda todavía camino que recorrer. Ha hecho en su carrera 2 grandes vueltas, que una es la Vuelta a España de 2023 y otra es la Vuelta a España de 2024. Yo creía que en la Vuelta a España de 2024 podía hacer alguna cosa más, pero al final no fue así y acabó en la posición número 35, aunque sí que estuvo dando batalla en las etapas. Por tanto, espero que Max Pohl pueda estar a lo mejor luchando por alguna que otra etapa. Y luego hay que apuntar a Casper Van Unden como corredor que tiene, una estrellita de sprint. Creo que le falta todavía bastante para poder luchar por las victorias en serio, para poder lograrlas de forma más concreta. Y curioso, no me había fijado, pero he puesto después a Astana, que es el competidor directo de este Team Picnic. Astana viene con Diego Ulisses, con Nicola Conci, con Lorenzo Fortunato, con Max Canter, con Anton Kuzmit, con Fausto Masnada, con Wout Poels y con Cristian Escarori. Aquí yo creo que Astana va a ir con Lorenzo Fortunato a intentar, buscar un top 15, un top 10. Yo creo que un top 10, pero yo lo veo más con un top 15, por eso le he puesto una estrella. Creo que también pueden buscar etapas con Cristian Escaroni y Wout Poels. No creo que con Cristian Escaroni vaya a buscar la general, porque yo creo que ha comenzado a pagar un poco, es uno de los corredores que ha comenzado a pagar un poco cómo se empezó de fuerte la temporada, pero sí que lo veo intentando buscar alguna escapada a Scaroni y consiguiendo alguna victoria, igual que a Wout Poels. Además, es un equipo que está teniendo de cara a las carreras y eso quiere decir que al final puede ser que también tengan la fortuna de llevarse alguna que otra etapa. Y no olvidar que está Max Canter, que acaba de ganar, es decir, acaba de ganar una carrera en Bélgica y eso hacía tiempo que no lo veíamos. Y también le he puesto una estrellita por aquello de, supongo que intentará sumar el máximo de top 10, como cuando hacía con Movistar, que intentaba hacer el máximo de top 10 para sumar muchos puntos para su equipo. Seguimos con el Team Polti, que viene con Davide Pinganzoli, con Davide Weiss, con Mattia Weiss, con Gianni Lobardi, con Mirko Maestri, con Francisco Muñoz, con Andrea Pietrobon y con Alessandre Tonelli. Yo creo que aquí la idea es intentar llevar lo más alto posible a Davide Pinganzoli, que ya lo intentó el año pasado y acabó, si no recuerdo mal, en la posición número 13. No estuvo mal para ser su primer Giro. Yo creo que ahora le van a pedir un poco más, que sea ya top 10.
Lo que pasa es que, bueno, está teniendo un principio de temporada así un tanto irregular. Sí que estuvo bien en O Gran Camino, aunque la participación era bastante justa, pero luego en las otras carreras ha estado alrededor de eso. 17 en Tirreno Adriático, el 11 en el Tour del Sals. Yo esperaba ver alguna cosita más de este corredor en el Tour del Sals, pero bueno, creo que sí, que puede estar luchando ahí entre la posición 10 y 15 y por eso le he puesto también una estrellita. Al que también le he puesto una estrella, pero de sprint es a Giovanni Lonardi. He estado dudando si le ponía 2 estrellas porque tiene como mucha profesión. Se sabe colocar muy bien. Lo que pasa es que yo creo que le falta a lo mejor un poco más de experiencia seguramente para lograr, aunque el año pasado acabó tercero en alguna de las etapas del Giro de Italia. Yo creo que puede estar ahí, intentando hacer esas posiciones. Y como siempre los hermanos Valls, David y Matías, intentarán buscar escapadas, serán protagonistas, Andrea Piedrobon también. Es decir, son corredores que se dejarán ver y que harán ver al equipo. Nos vamos al Q36.5, que vienen con Tom Pidcock, con Xavier Mikel Azparren, con Milan Baden, con Mark Donovan, con Emil Limpix, con Daniel Hodgson, con Matteo Moschetti y con Nicolas Zukovic. Aquí tengo también muchas dudas con Tom Pidcock. Vamos a ver si hizo mucho bombo y platillo de que el Q36.5 había conseguido la invitación y que qué guay que Tom Pidcock pueda estar en el Giro. Pero yo creo que Tom Pidcock viene más a intentar ganar una etapa que hacer la general. Y por eso, al final, como no me fío mucho de que vaya a hacer una buena general, sí que quizás a lo mejor intentando buscar etapas de montaña se pueda colar al final en un top 15, por eso le he puesto al final una estrella, pero no tengo mucha confianza en que Tom Pidcock pueda hacer una buena general. El único Tour de Francia que corrió un poco en serio, el de 2023, acabó en la posición número 13. Es decir que bueno, el manager también ha dicho que irán día a día. Vamos a ver ese día a día hacia dónde lo llevan. Y las sensaciones han sido un poco contradictorias en este final de la primera parte de la temporada. Por tanto, por eso tampoco confío mucho. También vienen con Matteo Moschetti, con ilusiones. Le he puesto 2 estrellas a Matteo Moschetti. Y es que es uno de esos corredores que cuando tiene la flor de cala, pues lo puede conseguir alguna cosa. Fijaros, ha corrido 3 veces grandes vueltas, 2019 en el Giro de Italia, donde su mejor posición fue un cuarto en una etapa, 2020 en la Vuelta, que también acabó en sexto en una de las etapas, y en 2021 en el Giro de Italia, que también acabó cuarto. Por tanto, está teniendo una buena temporada como sprinter, es decir que podría ser que pudiera, no sé, conseguir un podio y bueno, si un día tocara mucho la flauta, una victoria que sería sonadísima para el corredor y solo haría que redondear la buena temporada que sigue haciendo. Seguimos con Groupama FDG, que viene con David Gaudu, con Sven Eriks Briston, con Kelmet David, con Kevin Genietz, con Lorenzo Germani, con Quintin Pacher, con Enzo Palenzi, con Remy Rochas. Destacar del FDG, pues no puede ser otra cosa que destacar a David Gaudu, pero hace tiempo que ya no acabo de fiarme mucho de David Gaudu. Sí que es cierto que el año pasado en la Vuelta acabó sexto, que parecía renacido después de todas las exigencias que ha tenido en el Tour de Francia. Acordaros que acabó cuarto en el año 2022, pero yo creo que puede ser más un espejismo. Ha venido con una temporada muy irregular, por no decir mala. Es decir, se presenta en la Strade Bianchi y tiene que abandonar por caída, se presenta en Tirreno y tiene que abandonar por caída, es decir, luego va al Tour de Romandía y acaba en la posición número 30. Cosas extrañas. Además tiene que ir al Tour de Romandía cuando normalmente al Tour de Romandía no va mucha gente que vaya al Giro, pero él va, supongo que necesitado de días de competición de forma urgente. Por tanto, yo creo que llega al Giro de Italia un tanto verde. Pero con todo y con eso le he querido poner una estrella por ser quien es. Y vamos a ver que no nos dé una sorpresa como nos dio en la Vuelta a España. ¿Luego qué? Pues buscar etapas. Con Remy Rochas, con Quentin Pacher, serían corredores, Kevin Genietz, serían corredores que se dejarán ver y que intentarán
hacer pues valer alguna que otra escapada. Nos vamos con el Team Jane Colula, que viene con Chris Harper, con Juan Boeman, con Davide de Petro, con Paul Doble, con Felix Egenhardt, con Michael Herburg, con Luke Plath y con Filippo Zana. Aquí ya no confío que ninguno se pueda meter ni siquiera en el top 15, aunque sí que tienen escaladores que podrían hacerlo, como Chris Harper, como Juan Boeman, podían hacerlo Paul Doble o incluso Felix Egenhardt. Podían ser corredores que podían estar dentro del top 15. Si me apuras, Filippo Zana también podría ser un corredor que podía estar metido en ese top 15, porque es un corredor que también, se le da bien la media montaña, y en el Giro del año pasado, por ejemplo, acabó en la posición número 11. Pero creo que el equipo está, por las últimas declaraciones que he leído, Chris Harper sí que va a ir a por la general, y ese será su objetivo, aguantar el máximo, y los demás corredores tienen libertad absoluta, como Luke Plath, para buscar etapas. Davide de Petro, cuando comenzó, era un corredor que prometía mucho, sobre todo en etapas al sprint seleccionadas, pero lleva una temporadita que no se le acaba de ver tan fino como en otras ocasiones. Con Bowman había sido un corredor que había ido por el Premio de la Montaña algunas veces. Paul Doble debuta en una gran vuelta, lo que pasa es que va haciendo muchos altos y bajos. Felix Egenhardt es un tío que le gusta buscar escapadas. Vamos a ver qué tal se le da la carrera al Lula. Y nos vamos al Movistar. Movistar, que yo creo que va a tener un Giro quizás complicado, aunque el año pasado también lo iba a tener complicado y al final le salió, un Giro bastante decente. Viene con Nairo Quintana, con Ulises Aurlar, con John Barrenechea, con Jefferson Albeiro Cepeda, con Davide Formolo, con Lorenzo Milesi, con Einer Rubio y con Albert Torres. Aquí en principio el que tiene que ir a hacer la general debería ser Einer Rubio. El año pasado acabó séptimo en el Giro de Italia. Recuerdo muy bien la previa del año pasado, donde le pedíamos justamente eso a Einer Rubio, que intentara hacer algo más que un top 10, y acabar séptimo no está nada mal. En los resultados de este año no es que sean muy buenos, pero bastante parecidos a los del año pasado. Por tanto, vamos a ver a Einer Rubio, habría que ponerle también, una estrella como corredor que puede ir buscando el top 10. El que no lo va a buscar es Nairo Quintana, que está clarísimo que ya pasa de las generales, y lo que sí que va a hacer es buscar una etapa igual que lo intentó y por mala suerte no, porque apareció Tadej Pogačar, se quedó sin esa etapa, pero la verdad es que lo luchó muy bien. Me gustaría ver también a John Barrenechea hacer un gran Giro de Italia. Creo que está haciendo una temporada muy interesante, creo que llega con buenas piernas y me da que podría darnos alguna que otra sorpresa. Y a Ulises Aurlar, no sé si va a ser demasiado para los sprints del Giro de Italia, pero en principio es el hombre rápido que intentará meterse en ellos y vamos a desearle suerte, a ver si puede conseguir algún resultado interesante. Jefferson Albeiro Cepeda seguro que lo vamos a ver en alguna que otra escapada. Y nos vamos con Alpecin, que Alpecin viene con Cadel Groups, con Quintin Hermans, con Juri Holman, con Ginny Jansen, con Tim Kielich, con Edward Plancaer y con Fabio Van der Bosch. Y aquí, ojo, que solo tienen 7 corredores porque todavía no está confirmada la alineación, por tanto falta un octavo. Pero yo creo que aquí Alpecin, a no ser que haya una sorpresa muy grande, se la va a jugar a todas con Cadel Groups. Le he puesto 4 estrellas como sprinter a Cadel Groups y es uno de mis favoritos para llevarse también la Maglia Ciclamino. Es decir, que estaríamos entre Van Aert, estaríamos con Mads Pedersen y Cadel Groups. Yo creo que entre esos 3 tiene que estar la Maglia Ciclamino. Creo que Cadel Groups tiene posibilidades de llevarse un par de etapas también en este Giro de Italia. Y el resto de corredores, pues buscar etapas, buscar la escapada. Quintin Hermans, a ver si tiene Celta alguna cabalgada de las suyas. Y los demás, pues, o proteger a Cadel Groups o intentar hacer alguna escapada. Estamos llegando ya a los equipos que empiezan a tener menos corredores, por no decir ninguno para la general, y más luchadores. Por ejemplo, Cofidis, que viene con Milan Fettin, con Nicolas Demarche,
con Jonathan Lastras, con Sylvain Moniquet, con Stefano Oldani, Anthony Pérez, Sergio Samitier y Joan Mas. Aquí, básicamente, yo creo que intentar con Milan Fetin hacer alguna buena posición. Le he puesto 2 estrellas a Milan Fetin porque está haciendo una temporada buena, yo diría que buena para Cofidis. Le está manteniendo, yo creo, alejado de lo que era Astana. Debuta en una grande, eso nunca es fácil, pero yo creo que sabrá desenvolverse y algún top 5 seguro que consigue lograr. Luego, Sylvain Moniquet puede intentar hacer, es un corredor que le gusta mucho escaparse, y Stefano Oldani también suele tener más punta en las escapadas. A los demás me cuesta un poquito más verlos. Luego, ¿qué más? Decathlon G2R, que viene con Sam Bennett, con Geoffrey Bouchard, con Dries de Bon, con Stem de Wolf, con Dorian Godon, con Thor Gunderstad, con Nicolas Prudhomme y con Andrea Vendrame. Yo creo que aquí tienen como 3 corredores básicos. Por ejemplo, tienen a Sam Bennett, que veterano, ya sabemos que le comienza a fallar la punta de velocidad, pero yo creo que todavía tiene mucha clase para intentar hacer algo. Por ejemplo, en el Tour del año pasado consiguió hacer incluso un 4º puesto, y estamos hablando del Tour de Francia. Por tanto, a Sam Bennett no lo podemos descartar para esos sprints, por eso le he puesto 2 estrellas. Luego podríamos tener a Dorian Godon, que yo creo que es un corredor para esas etapas que le vamos a llamar de perfil clásicómano. Es un corredor que si llega en el grupo y en el grupo ya se ha seleccionado, puede ser peligroso e incluso podría conseguir victoria, como lo podría conseguir Andrea Vendrame, que es un seguro para esas etapas, y más si pica un poquito hacia arriba. La verdad es que, bueno, equipo interesante también el de Decathlon G2R. Intermarché, pues Intermarché tiene a Luis Menges, a Francesco Busato, a Kevin Colleoni, a Simone Petilli, a Dion Smith, a Gerben Thyssen, a Taco Van Hoor y a Gils Van Hoek. Aquí en principio el equipo confía en Luis Menges para la general. Yo no confío tanto porque me parece que ya el revisor se queda lejos del top 15, por tanto me da a mí que le va a costar meterse. No le he dado ni una estrella, es decir, no confío ni que esté ahí. Al final, mira, como es tan pesado con la revisión del bus, al final a lo mejor se mete. Sí que le he puesto una estrella de sprinter a Gerben Thyssen. Lo que pasa es que es un corredor muy, muy, muy irregular, y podemos confiar en que Taco Van Hoor, renacido otra vez, intente dejarse ver y buscar alguna escapada. Me encantaría ver a Francesco Busato, pero la verdad es que hace tiempo que no lo veo en buena sintonía, buscando escapadas en esas etapas que son, pues eso, tipo clasicómana. Y lo que digo, que me gustaría verlo, pero la verdad es que me cuesta últimamente verlo. ¿Qué nos queda más? Nos queda Arkea, que viene con Alessandro Berré, con Gisi Epis, con Simon Guglielmin, con Lawrence Huyn, con Mikkel Reis, con Edberg Svensson, con Luca Mozzato y con Martin Truñán. Luca Mozzato ha sido incorporación en el último momento. Creo que Arkea se ha dado cuenta que el equipo que traía no era un equipo de mucha entidad. Sigue siéndolo, pero como mínimo ellos han dicho que ahora tienen un líder, y ese líder es Luca Mozzato. Debuta en el Giro. En el Tour de Francia ha conseguido hacer posición, llegar a ser 4º en etapas. Me parece que a Luca Mozzato le va a costar meterse en los sprints. Deberían estar muy, muy, muy seleccionados los sprints para que él se meta. A ver, esta temporada Kurne hizo 13º, en Bourges de Pan 11º, que serían 2 de las clásicas que se llegarían más al sprint, pero por ejemplo el año pasado no se metió ni en un solo sprint del Tour de Francia. Por eso me cuesta un poquito verlo ahí delante. A lo mejor Alessandro Berrel sí que le da un poco más de rendimiento a Arkea, buscando etapas, o incluso Larry Huitz, que también lo suele hacer muy bien. Y nos queda un equipo que es el equipo más modesto, a mi entender, que es el VF Grupo Bardiani. El más modesto, pero también uno de los más luchadores. ¿Qué vamos a decir? Que Filippo Fioreni, Luca Covilli, Filippo Magni, Martin Marcellucci, Alexandro Pinarello, Alexandro Martinelli, Manuele Taroggi y Enrico Sanonzello.
Con Enrico Sanonzello incluso le he puesto una estrella porque me parece que es un tío bastante regular a la hora de buscar esos sprints. Y creo que también Matteo Marcellucci podía intentar hacer alguna cosita. La verdad es que este año ha tenido algún resultado bastante interesante a la hora de meterse, pero bueno, le va a costar meterse en esos sprints, y yo creo que este equipo de lo que sí que va a vivir son de las escapadas. Yo creo que los vamos a ver escapados casi en cada carrera, y un día le tocará a Friuleri, otro día a Covelli, y así estarán. No recuerdo si el Intergiro continúa en pie como el año pasado, supongo que puede ser uno de los objetivos de este equipo, o llevar, no sé, la maglia azzurra durante algún que otro día, aunque lo tendrán complicado estando la primera etapa como está, pero vaya, que creo que serán uno de los equipos luchadores de los primeros kilómetros de las etapas para llevar a cabo ese triunfo. Y vamos con mis favoritos de la general. Vamos a repasarlo porque así queda más compacto, y tenemos con 5 estrellas a Primož Roglič, con 4 estrellas a Mikel Landa y Juan Ayuso, con 3 estrellas a Antonio Tiberi, Tim Arensman, Adam Yates y Michael Storer. Ahí tendríamos ya 7 corredores en esa lista. 2 estrellas he puesto a Egan Bernal, Derek Guy, Simon Yates, Giulio Ciccone y Richard Carapaz. Y luego con una estrella hemos puesto a Romain Bardet, a Lorenzo Fortunato, a Davide Pinganzoli, a Tom Picot, a David Gaudu y a Edner Rubio. Esos serían mis apuestas para este Giro de Italia, y veremos a ver qué tal sale. Favoritos al sprint, pues tenemos a Olaf Koy con 5 estrellas, a Caden Groups y a Matt Pedersen con 4, Wout van Aert, Corbin Storm y Paul Manier con 3, Milan Fetty, Sam Bennett, Matteo Moschetti con 2, y luego tenemos unos cuantos con una estrella como Giovanni Leonardi, Mats Kanter, Jerven Thyssen, Casper Van Durden, Matteo Gobekar, Enrico Sanonzello y Rick Plumier con una estrella. Y hasta aquí, ya está, ya tenemos hecha la previa del Giro de Italia. La verdad es que parece que es la segunda vez que la hago en solitario, y la verdad es que es duro hacer una previa de una carrera tan importante en solo. Pero bueno, espero que os guste, ya me lo diréis, ya me lo dejaréis saber con vuestros likes. Si queréis, dejadme comentarios si estáis de acuerdo con las estrellas que he otorgado, tanto para la general como para el sprint. Y nada, que espero y deseo poder estar lo máximo presente ahí en vuestros móviles, en vuestros ordenadores, para que podáis escuchar mis expresiones sobre cada una de las etapas. Como mínimo voy a intentarlo. Otra cosa es que luego pueda salir o no. La intención es lo que cuenta en definitiva. Pues nada, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias como siempre por vuestra confianza. Ya sabéis que le podéis dar al like para que esta previa llegue a mucha más gente. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao. Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados.